Bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Débora Núñez, soy abogada, pertenezco a Gestión Política Cristiana Integral, soy la directora de este espacio. Y bueno, en esta oportunidad me va a tocar desarrollar con ustedes lo que es acceso a la justicia para personas con discapacidad. Le doy muchas gracias a la doctora Natalia Costa que me ha invitado a formar parte de este panel de conferencistas. Es un honor para mí. Así que bueno, sin más, vamos a ingresar y arrancar con el tema. El acceso a la justicia para las personas con discapacidad es importante y se encuentra amparado constitucionalmente y también en diversos tratados internacionales, pues tienen jerarquía constitucional, ¿verdad? La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre del 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y establece en su artículo primero que las personas con discapacidad se incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones y con los demás. Eso se establece en la Convención sobre la Discapacidad, que es ratificada por ley de la Argentina, la ley 26.738 específicamente. A su vez, tenemos que decir que en el Código Civil de la Nación Argentina, reformado por ley 17.711, en su artículo 54 se dispone en el inciso 3 y 4 que establece que la incapacidad absoluta de los dementes y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, otorgándole a los mismos una representación necesaria en todos los actos de la vida civil, ¿sí? Esto es en cuanto a lo que es legislación. Si hablamos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada, como dije anteriormente, por las Naciones Unidas en el 2016 y ratificada posteriormente en el 2018 por el Congreso de la Nación Argentina, esta convención es un instrumento internacional basado en derechos humanos, cuyo objetivo es equiparar, ¿no es cierto?, las condiciones en las que se encuentra una persona con algún tipo de discapacidad, brindándole la protección necesaria a sus libertades. Esta estructura cuenta con más de 50 artículos donde a lo largo de su redacción se estipulan los diferentes derechos y libertades de las que gozan las personas con discapacidad. Tenemos, bueno, enumerados desde el artículo 1 al 50 todos los que son los derechos, ¿no es cierto? Y puntualmente lo que se quiere es evitar, ¿no es cierto?, las barreras sociales para que estas desaparezcan y las personas con discapacidad se puedan desenvolver de manera igual frente a las demás. Principal de la nombrada convención es que, como dije anteriormente, derribar las barreras que durante muchísimos años han limitado a las personas, no solo dentro de lo que es la justicia, sino también en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a la justicia. Es importante resaltar este tema porque la convención es muy importante porque se consagran todos los derechos en cuanto a las personas con discapacidad, ¿sí? Es por jerarquía constitucional ratificada por nuestra Constitución, que en el artículo 75, inciso 22, estipula que los tratados internacionales a los que el Estado se adhiera adquieren carácter de ley, así que para nosotros es ley en nuestra nación todo lo que tenga que ver con esta convención que regula de manera bien amplia todo lo que tiene que ver con la incapacidad. También se estipula ahí mismo que los estados que formen parte de la misma van a controlar y van a cumplir con los compromisos asumidos, ¿sí? En cuanto a todas las diligencias que se tengan que hacer, y también se va a designar un comité de derechos que va a estar resolviendo todas las situaciones. Este comité va a estar integrado por los estados parte, por los que han adherido a esta convención. Como les mencioné, bueno, la jerarquía constitucional que se le ha dado es sumamente importante porque está estipulado en nuestra Constitución Nacional, ni más ni menos, a través del artículo 75, inciso 22, por tanto, es plenamente legal para la aplicación. También, en el orden nacional, tenemos sentencias, ¿sí? Sentencias con carácter de cosa juzgada,
que han hecho que esto sea también de aplicación nacional dentro del territorio argentino. Tenemos diversos casos plasmados en la Corte Suprema, pero puedo mencionar rápidamente el caso de Ekmejerian contra Sofovich, donde se expresa que los instrumentos internacionales, cuando han sido aprobados y ratificados por el Estado, en lo que respecta a su legislación interna, se convierten directamente en operativos. Después tenemos Alfaro y otros versus Perú, o sea, tenemos diversos, también encontramos diversos fallos que en la Corte Suprema tienen carácter de cosa juzgada y se aplican como ley para las partes. Es decir, que si alguno se encuentra imposibilitado en la aplicación y todo lo que tenga que ver con esta ley, va a poder acudir también a la Corte Suprema y pedir el cumplimiento por los fallos que han hecho cosas juzgadas con anterioridad. El artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina declara la igualdad ante la ley. En nuestro país es importante, ¿sí?, el derecho a la igualdad, y se manifiesta que todas las personas que habitan en el país son iguales ante la misma. Existen dos formas de igualdad propiamente dicho. Por un lado tenemos la igualdad formal y por otro la igualdad real y jurídica. La formal se refiere a que todas las personas que viven en el Estado argentino son considerados sujetos de derecho. Y por otro lado, la igualdad real o jurídica tiene que hacer referencia a la igualdad económica y social de las personas que habitan en el país. Lo que se propone en el artículo mencionado es que la eliminación de todo tipo de discriminación, dándole igual trato a todos los habitantes de la nación argentina. Es muy importante esto porque hace a un derecho fundamental, ¿sí?, la igualdad. Y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, puntualmente en su artículo 5, se expresa que el actuar de los Estados será conforme a mantener la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad y a realizar todas las acciones pertinentes para otorgarle igual protección legal que al resto de las personas y evitar precisamente cualquier tipo de discriminación que proponga el desequilibrio de las mismas. Esto hizo una referencia a todo lo que sea ley y consagración del derecho de las personas con discapacidad. Vamos puntualmente al tema de acceso a la justicia. Y en cuanto al acceso a la justicia, es el derecho que tienen todas las personas que habitan en el país a un sistema jurídico, legal y a una efectiva administración de justicia que vele por la tutela de los derechos que se encuentran consagrados en sus ordenamientos jurídicos. Poder ser partícipe en un procedimiento judicial coloca a la persona en una situación de igualdad y dignidad que le es inherente y es en el hecho de ser tal, ¿sí? Conforme a la convención, entonces todas las personas que los estados que adhieren a esta convención deben realizar todos los arreglos necesarios en lo referido a procedimientos, a tomar todas las medidas que sean imperiosas para que de manera directa o indirecta toda persona que padezca una discapacidad pueda acceder a la justicia en igual condición. También en su artículo 13 se brinda la responsabilidad de los estados partes de la convención de velar y de asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, eliminando de esa manera las barreras y los obstáculos que impiden el mismo tratarse a lo referido de dichas personas, no viéndolo como un objeto al cual se debe brindar protección especial, sino más bien ampliando el actuar, ¿no es cierto?, y dejando de lado sus deficiencias, para que se haga un mayor hincapié en sus aptitudes y habilidades. El término de acceso a la justicia, hay tres dimensiones importantes que destacar. Tenemos la dimensión legal, la dimensión física y la dimensión comunicacional. En la dimensión legal, el Estado parte debe asegurarle a la persona con discapacidad el acceso a la justicia que sea práctico y por derecho propio. En lo que es la dimensión física, la accesibilidad en cuanto a la movilidad y el acceso a los edificios y sedes judiciales, que esa accesibilidad inicia se manifiesta mediante la construcción de rampas, barandas y todo aquello que, para que todos aquellos que padezcan algún impedimento físico puedan acceder. Esto es muy importante de destacar porque el Estado que adhiera a esta convención también debe brindar los medios necesarios, ¿sí?, para que la persona pueda acceder
al lugar público, por ejemplo, ya sea el poder legislativo, judicial o ejecutivo. La persona tiene que tener las rampas, tiene que tener las barandas necesarias para poder hacer acceso. Y en caso de que esto se esté violando, la persona también tiene que denunciar, la persona con discapacidad, o bien en un tercero, puede denunciar para que esto se haga material. Y en cuanto a la dimensión comunicacional, en donde se pretende que toda la información que se va a brindar a una persona con discapacidad llegue de esta manera efectiva y directa, ya sea de manera oral o escrita, implementando en los juzgados y demás, diferencia del sistema de braille, el lenguaje de señas, es decir, que la persona debe estar contenida en todos sus aspectos, ¿sí? Muy bien. Para dar una conclusión a este tema, sobre todo lo expuesto, es necesario destacar la importancia de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que resulta como concepto rescatable la definición de las personas con discapacidad, pero más aún la necesidad de un trato igualitario para las mismas. Es un concepto que también se encuentra amparado como una garantía de nuestra Constitución. Y cabe destacar que la Convención, siendo un tratado internacional que versa sobre derechos humanos, adquiere, según la Constitución argentina, una jerarquía de raigambre constitucional, ¿sí? Y se destaca también la importancia de actuar en igualdad de condiciones en lo que respecta a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad debido a una discapacidad. Nuestra Constitución lo resalta muy claramente en su artículo 16, ¿sí? Como conclusión te puedo decir que hay que eliminar las barreras que impiden o dificultan el acceso a las personas, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Que no resulte con ello beneficios, sino que haya un trato igualitario, ¿sí? Y dándole no beneficios, sino prioridad, como lo establece también las 100 reglas de Brasilia, a las cuales nuestra nación se adhiere. ¿Sí? Es necesario el trato entonces igualitario con las personas con discapacidad. Eso es un avance en el cual nuestra nación ha apuntado ya hace algunos años y se está llevando a cabo. También vamos a resaltar lo que es la capacidad jurídica. Para empezar a hablar de capacidad jurídica debería definir qué es la capacidad. Y en términos generales, según el Código Civil de la Nación Argentina, se refiere a la idoneidad de un individuo para ser titular de derechos y obligaciones. No obstante ello, la capacidad es considerada como uno de los atributos de la persona, ¿sí? Que puede tener mayor o menor grado, pero nunca puede faltar. Y en cuanto a la incapacidad, podemos decir cualquiera de la vía civil o relativa a la vía civil solo por medio de sus representantes, ¿sí? Y en cuanto a la capacidad en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que venimos tratando y la que venimos analizando, se sigue la misma línea y se considera a los dementes y sordomudos incluidos en el artículo 54 del Código personas con discapacidad. Pero cabe resaltar que existe un modelo social de discapacidad por medio del cual se colocan las mismas en igualdad de condiciones que las demás personas. Las personas con discapacidad deben poder elegir y también deben poder actuar y deben asumir sus propios riesgos. Como contrapartida, el sistema adoptado por el Código Civil de la Nación Argentina es un sistema netamente tutelar. ¿Qué significa que sea netamente tutelar? Es que, a diferencia de la capacidad de derecho y capacidad de derecho, le otorga a los dementes y sordomudos una representación necesaria, ¿sí? Y la determina por un curador, que es quien va a estar representando y administrando los bienes. De cierta manera se va a restringir, ¿sí?, lo que es la capacidad. Y en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad se reconoce que ningún individuo que padezca algún tipo de discapacidad puede ser disminuido en su capacidad jurídica por causa de la misma. Asimismo, en su artículo 3 se refiere a la libertad de actuar de las personas con discapacidad, afirmando que éstas deben tomar sus propias decisiones, ¿sí? Otro importante punto es el respeto a la dignidad inherente, derecho personalísimo que le corresponde a todas las personas por su condición de tal, y también que se encuentra entrañablemente relacionado con la autonomía,
y las personas pueden de esa manera desarrollar su comportamiento libre y dirigido a ellos mismos, permitiendo ser dueños de sus propios actos y considerarse moralmente libres, ¿sí? Bueno, esto estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la capacidad. Hay que resaltar la responsabilidad también, de lo que venimos hablando, la responsabilidad del Estado parte, del Estado firmante, como lo dije ya con anterioridad, para que todas las disposiciones pertinentes se cumplan de acuerdo al espíritu de la Convención, ajustando sus legislaciones internas para favorecer el cumplimiento y acatamiento de dicha regulación. Es por ello que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sustituye el sistema de protección por el cual las personas con discapacidad se les nombra un representante, sustituyendo su actuar directo con las decisiones que debía tomar por la incorporación de un sistema de apoyo mediante el cual se respete, ¿no es cierto?, las decisiones de la persona con discapacidad. Sistema por el cual la voluntad de quien se encuentre en el ejercicio de un derecho no es suplida, sino que más por un apoyo. ¿Sí? Eso hay una diferencia importante de lo que sostiene el viejo Código Civil, de alguna manera que ya esta instancia ha sido modificado, y lo que sostiene la Convención. Cuando ahí es cuando viene el conflicto de leyes, digamos, que puede aparecer cuando hay un tratado internacional y una legislación nacional. Pero dice que, como lo resaltó en el principio, por el artículo 75 y 62, los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. ¿Sí? Así lo dice nuestra Constitución, así que son plenamente válidos de aplicación. Y la persona tiene que reclamar que se aplique. ¿Sí? Las personas con discapacidad tienen una igualdad de condiciones frente al resto. Y así lo pronunció también la Cámara de Apelación en las Familias, es decir, volvemos a lo mismo. Tenemos muchísimas sentencias que hacen cosas igual, a la cual la persona, si se encuentra impedida de ejercer algún tipo de derecho consagrado en la Convención, puede reclamarlo judicialmente, refiriéndose ya sea a la misma ley o también a todo lo que hace cosas juzgadas, que son las sentencias de los diferentes juzgados inferiores y superiores de nuestra nación. La capacidad en el nuevo Código Civil y Comercial. En el nuevo Código entonces se adopta un modelo social. Vamos a hablar de lo que es actualmente con las modificaciones ya últimas que se han plasmado en el Código. Se adopta un modelo social, ya que las limitaciones que tienen las personas que poseen algún tipo de discapacidad son de carácter meramente social. A la luz de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y el nuevo Código receta los principios por ella propuestos, ¿sí? Tomando como postura eliminar las barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las personas en la sociedad, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Es decir, que nuestro Código Civil se ha acogido a lo que estipula la Convención. En el artículo 31 del Código Civil también se restringe la capacidad de las personas, pero teniendo en cuenta principios que se exponen a lo largo de sus incisos. En primer lugar, se presume la capacidad de todas las personas que habitan en el país, por más que las mismas se encuentren internadas en algún centro especializado. Y luego coloca un límite a la restricción de la discapacidad, afirmando que solo se aplicaría excepcionalmente en tanto se logre en ella un beneficio en favor de las personas con discapacidad. Y luego se le atribuye al Estado una participación interdisciplinaria, que es quien va a concluir y va a exponer si se debe aplicar o no las medidas terapéuticas. Y el Estado va a ser interventor y va a ser un actor fundamental en todo lo que tenga que ver la discapacidad. Es por eso que tenemos diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, dedicados a todo lo que tenga que ver con discapacidad. Ese fue un avance en todo lo que tenga que ver con la nación argentina y en todo lo que tenga que ver con la adhesión del Estado a los diversos tratados que consagran los principios y los valores y nos ponen en una muy buena condición, ¿sí? Frente a lo que se vivió en años pasados. También hay una figura importante en el Código Civil que es la del jurador, que este instituto nace en Roma y es un sistema totalmente protector, donde lo que se quería con el mismo proteger los bienes de aquellas personas que por cuestiones especiales no lo podían lograr. En el Código Civil
que fue reformado por ley 17.711, en su artículo 57 y siguiente, con el objeto de brindar especial protección a los incapaces, organiza lo que es la figura del curador, ¿sí? ¿Qué va a hacer el curador? Va a ser un protector de todo lo que tenga que ver con los bienes de la persona incapaz, ¿no es cierto? Con anterioridad, ¿qué se hacía? Se designaba como curador de los dementes y sordomudos a sus progenitores, o en caso de falta de estos, a los curadores que la ley le otorga. Una vez ratificada la convención por parte del Estado argentino en el año 2018, surge el compromiso de adaptar por parte de las legislaciones internas a lo requerido por dicho instrumento internacional. De dicho modo, el Estado se compromete a resguardar un derecho fundamental en todo instrumento de derechos humanos, el de la igualdad y de la no discriminación. Para ello se debe adoptar todas las medidas pertinentes para cumplir con lo requerido. Lo establece el artículo 2 de la Convención, la cual expresa que todos los impedimentos que de alguna manera perjudiquen al libre ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad, incluye aquí la falta de realización de ajustes de carácter razonable y disposiciones de carácter interno. Es decir, que nuestra Constitución nuestro Código Civil, se adhiere a lo que dice la Convención, ¿sí? En el artículo 140 se establece que para ser declarada demente una persona se debe realizar una serie de verificaciones constantes de carácter interdisciplinario, es decir, se va a hacer una junta interdisciplinaria para examinar la situación, ¿no es cierto? Y que esto va a ser todo contestado por el juez competente, quien será el encargado de declarar la incapacidad. Previo pedido de la declaración de demencia, acorde al procedimiento que se hizo referencia en el capítulo 1, ¿sí? Se establece que el código de Vélez debe el juez proceder a nombrar un curador ad litem, que representa al demente durante todo el tiempo que dure el juicio hasta la llegada de declaración de insanía. Hay todo un procedimiento para llegar, cuando hablamos de demencia, que hablamos de un factor biológico y médico, hay todo un procedimiento para llegar a la designación del curador, que va a ser quien representa a esta persona en los actos de la vida civil, quien guarde su patrimonio y demás. Y el juez tiene la facultad de nombrar al representante del incapaz en todo lo referente al patrimonio, previo inventario de los bienes que se componen a sí mismos. La función de este tipo de curador recae en la conservación y administración de los bienes, que fue lo que mencioné hace un instante. El sistema de apoyo que existe según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una novedad, ¿sí? ¿En qué se trata un poco? Cuento brevemente que es uno de los puntos relevantes que incorpora la Convención en la reestructuración del sistema de representación. Es decir, hay un importante cambio de paradigma en todo lo que tenga que ver con la relación del instituto de la curatela, donde se reemplazaba la voluntad de la persona con discapacidad por las de sus representantes. Aquí, lo novedoso con la convención es la introducción del sistema de apoyo, ¿sí? Por medio del cual la voluntad de la persona con discapacidad se mantiene y queda así en igualdad de condiciones frente al resto de las personas que componen la sociedad. En el artículo 2, inciso 3, dice responsable de que se cumplan todas las directivas descritas en la misma y que la persona con discapacidad puede ejercer su capacidad jurídica de manera independiente, ¿sí? A la voluntad de otras personas. Dicho esto, los estados que ratifiquen este instrumento deben adoptar legislaciones a lo que se estipula y prevalece en la convención. Creo que estamos hablando un poco más de lo mismo. Esta convención fue trascendental y fue importante para todo lo que tenga que ver en la nación argentina a lo largo y a lo ancho, porque ha cambiado una estructura de un instituto, ha modificado y ha traído una novedad importante con lo que son los sistemas de apoyo, para darle a esa persona con discapacidad una igualdad, ¿sí? No estando excluyéndolo ni resignando su voluntad, sino que la persona, en cuanto pueda, en cuanto esté habilitada, va a seguir ejerciendo los actos civiles que le corresponden. Y el Estado va a ser el principal garante, ¿sí? Debe velar
Debe velar el Estado por el cumplimiento de todas las disposiciones que se emitieron en lo referente a derechos humanos, priorizando proteger los derechos en los plazos que no sean excesivos y no causen un perjuicio a la capacidad jurídica. El sistema de apoyo a nuestro Código Civil y Comercial, el anterior sistema de la curatela fue reemplazado de alguna manera por la voluntad del representado, lo cual era sustituido por el representante, quien acorde a lo que fuera más conveniente para quien representaba, actuaría conforme a los intereses de aquel, sustituyendo de alguna manera su voluntad, ya que este se encontraba limitado, ¿sí? Como lo dije ya anteriormente. En el artículo 43 del Código Civil de la Nación Argentina, a lo largo de su redacción, define el apoyo al ejercicio de la capacidad como una disposición que puede ser de tipo judicial o extrajudicial, y que contribuirá para que las personas a las cuales fue designado puedan adoptar decisiones en lo referente a su patrimonio, derechos y demás requerimientos, justamente con lo que encuadra en esa figura en el ejercicio de la personalidad jurídica. ¿Sí? Esta nueva directiva, tomada por el nuevo Código Civil y Comercial, es fiel a lo que las personas con discapacidad deciden, ¿sí? Y respeta, antes que nada, su voluntad y deseo, asumiendo los derechos propios de actuar y pudiendo asumir la responsabilidad que derive de la decisión efectivamente adoptada, ¿sí? No obstante ello, con la aprobación también de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre todo con las posteriores reformas que se han hecho en el Código Civil y Comercial, se ha reemplazado entonces la figura del curador por la de el apoyo, que se logra tras el avance, ¿no es cierto?, y tras la ratificación del Estado por parte de todos los tratados con discapacidad. Y los coloca a estos en una esfera en que se encuentran en igualdad de condiciones al resto de las personas. Gracias a dicha reforma, nuestro país logró de alguna manera introducir los fines de la Convención Internacional en nuestro derecho, logrando un equilibrio para ambos cuerpos normativos. Qué importante es lo que viene a ser esta convención, ratificada, como dije al principio, en el 2006 por las Naciones Unidas y ratificada como ley, la ley precisamente que la cual les invito a que siempre la tengan a mano y la lean, que es la ley 26.738 de discapacidad. Una ley que ha marcado un cambio trascendental frente a la mirada que tiene la misma sociedad frente a las personas con discapacidad. Que antes se creía que la persona no tenía derecho, no tenía voto, no podía emitir siquiera una voluntad. Y entendemos que hay distintos tipos de discapacidad y distintos grados. Y si la persona está en condiciones aún de realizar determinado acto que la vida civil le habilita, esta debe realizar y si no hay respeto a sus derechos, lo debe reclamar judicialmente porque tiene una inmensidad de tratados de derechos humanos que lo amparan y también una necesidad de jurisprudencia en la Nación Argentina que ampara a que la persona con discapacidad ejerza sus derechos de manera libre, siempre y cuando ésta pueda. Y el Estado, en esta posición, va a ser el principal garante en cuanto a resolver estas situaciones y a proveer de todo lo necesario, ¿sí?, para que esto se lleve a cabo. Quiero destacar brevemente algunas de las características o las obligaciones que tiene el Estado, que ha ratificado y que han firmado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Voy a enumerar solamente algunas, que son dictar leyes que protejan sus derechos de acuerdo a la Convención, asegurar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, fomentar el diseño universal, la accesibilidad y el uso de nuevas tecnologías, consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan antes de dictar leyes o reglamentaciones que tengan que ver con ellas, fomentar el respeto a las personas con discapacidad, fomentar también que los medios de comunicación difundan una imagen respetuosa y positiva de las personas, ¿sí? Y también garantizar la accesibilidad a todo lo que tenga que ver con lo jurídico, ¿sí? Eliminar las barreras de todo tipo que impiden la participación de las personas, que le limitan, ¿sí? El ingreso y permanencia y egreso de edificios, desplazamiento desde todos los lugares, el conocimiento de la información, el internet, la educación. Los estados tienen
obligaciones y las obligaciones con rampas, acceso con puertas amplias, poner a disposición el intérprete de lenguas para personas con discapacidad auditiva, hacer señales que están escritas en braille para personas con discapacidad visual, facilitar el ingreso de animales de asistencia, como ser las personas que andan con los perros lázares que no son no videntes, y también redactar el lenguaje sencillo. Es decir, que este diseño universal ha sido plasmado por el Estado, consagrado constitucionalmente, y que la persona posee la plena capacidad de acceder, ¿sí? De acceder a la justicia, de ejercer sus derechos, hoy en día consagrados, ratificados por nuestra nación argentina, así que hay que hacer valer los derechos y hay que asesorar también, ¿sí?, por parte de los profesionales que intervienen en las cuestiones de discapacidad o que están en constante desarrollo, también fomentar, seguir dando conocimiento a toda la comunidad de que hay derechos que los avalan y de que hay derechos que se deben cumplir por parte de las personas con discapacidad.